culpa si en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. Aun cuando nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, cielo diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da, tal vez mañana. Hola, 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 hola. Sí, bueno. Bueno, pues estaremos hablando el día de hoy acerca de qué tan maduro muchas veces están las personas para ser bautizadas, y no tan solo las personas, sino estamos hablando de los adolescentes, ya que esa es una de las preguntas que los padres en este caso se hacen desde que los muchachos empiezan a querer ser bautizados. Entonces la pregunta es, bueno, yo como padre, ¿cómo me daría cuenta si él es apto para ser bautizado? De la misma manera, por ejemplo, cuando hablamos de los adolescentes, ellos se hacen esa misma pregunta, ¿sí? Si son aptos, o muchas veces se duda que en este caso sean bautizados, o ya cuando llegan a la edad de la adolescencia o ya la juventud en este caso, pues muchos jóvenes ya han sido bautizados y a veces dicen, bueno, mejor no me hubiera bautizado, creo que fui demasiado joven cuando me bauticé, es decir, no tenía el suficiente conocimiento para ser bautizado. Creo que me equivoqué en la decisión que yo tomé, y que por esa causa yo creo que no debía haber sido bautizado. Y bueno, pues esta es una de las preguntas que nosotros nos vamos a hacer en esta noche. Vamos a tratar de contestar, ¿verdad? ¿Qué tan maduro o madura puede ser la persona que desea ser bautizada? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, ¿verdad? ¿De qué forma, en este caso como cristianos, podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando cuando ellos como padres ya ven que sus muchachos, adolescentes,
pues ya tienen la edad para el bautismo, inclusive les insisten o les comentan acerca de que, bueno, pues vayan pensando, porque ya es la etapa, ya es el momento de que ellos deben de ser bautizados, ¿sí? Entonces es bien importante para nosotros como cristianos saber esto, y sobre todas las cosas ver si se va a actuar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues es el tema. ¿Qué tal, mis hermanos? Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Le damos la honra, la gloria a nuestro Dios. Le decimos, sea usted bienvenido nuevamente a su programa ¿Quién lo dice? Estamos esperando en estos momentos que juntos podamos aprender de la bendita palabra de nuestro Dios, y de esta manera pues llevar a cabo esta transmisión. Y de la misma manera les decimos que los correos van a estar abiertos, el correo de un servidor, Abel Salinas González, por si usted quiere mandar algún comentario, alguna pregunta, pues la puede hacer a través del Facebook de un servidor, o también a través de Ustream, que va a estar abierto el chat. Muy buenas tardes. Estamos agradecidos con Dios de nuevamente estar con ustedes, y bueno, pues en esta noche va a ser un tema de gran bendición para nosotros y también para las personas que hoy están pensando en tomar aquella decisión de entregar su vida al Señor, de empezar a una nueva vida en el Señor. Y bueno, pues atentos, mis hermanos, si tú tienes algún hermano, algún joven que esté pensando en tomar esta decisión, bueno, pues sí sería recomendable que lo trajeras a escuchar este tema, porque pues ya después puede ser muy contradictorio, o se puede arrepentir porque no estaba lo suficientemente maduro. Y ahora es cuando podemos hacer preguntas, puedes mandar tus comentarios, y pues estamos aquí para servirte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos aquí listos para aprender y recibir la palabra de Dios, y pues acerca de un tema importante, acerca del bautismo, porque muchas veces hay gente que igual lo hace a lo mejor por tradición, o sea, a veces como por costumbre, ejemplo, con los padres, a veces como padres, pues igual no están desorientados y no saben, pensando, ejemplo, que el ser bautizados, pues muchas veces ya los hace aceptos dentro de la iglesia, cuando realmente no hay convicción, en el caso, ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Porque a veces los padres obligan a los hijos a hacerlo. Okay. O los hijos muchas veces se sienten obligados, ¿verdad? No necesariamente a veces que los obliguen, sino a veces también, por ejemplo, como que les dicen, pues ya es momento, ya vaya pensando, y ellos se sienten como con esa inquietud de que el padre les está diciendo, o la mamá les está diciendo, y pues ellos recurren a hacer caso, en este caso, sin haber pues visto primeramente en qué edad que necesitaban ellos tener para ser bautizados. Bueno, hay otra cosa que también quisiera comentar. Muchas veces creemos que solamente los jóvenes, pero también como cuando nos acercamos a personas, les empezamos a dar estudios, se acercan a la iglesia y les hablamos del plan de salvación. Bueno, déjenme decirles que no solamente los jóvenes son los inmaduros, hay adultos que también son inmaduros, ¿no? Que muchas veces les cuesta mucho trabajo dejar de pecar, dejar de hacer lo que están haciendo, y bueno, pues dicen, no puedo, hermano, yo no puedo hacerlo, o se bautizan, y ya después de haber sido bautizados, después de haber tomado esa decisión, vemos que todavía no estaban muy maduros, hablando de personas de 60, de 50, de 40 años. O sea, yo pienso que la edad no es un factor para alcanzar una madurez espiritual, ¿no? Ok, bueno, pues ahí está. Bueno, pues ahí está, hermanos, varios comentarios, varias formas de pensar. Hablamos de la opinión de cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí. Y bueno, cada uno tiene, de acuerdo a la palabra del Señor, pues, y de acuerdo a la experiencia que también hemos visto a través de la iglesia, que hay no tan solo personas adultas, también ancianos, hablamos de jóvenes, hablamos de adolescentes que han tomado la decisión de ser bautizados, y que tanto el primer grupo como el segundo, el tercero, el cuarto grupo, pues vemos claramente que en ocasiones actúan de una forma inmadura. Y se ve, como lo menciona nuestro hermano Robert, hace unos momentos estábamos platicando, y cómo se darían cuenta uno que, por ejemplo, alguien es todavía no maduro para ser bautizado, ¿sí? Bueno, pues Robert comentaba, bueno, pues por sus frutos, es decir, por la forma en cómo habla, por la forma en cómo actúa, por la forma en cómo se comporta, pues muchas veces nos vamos a dar cuenta si es apto o no es apto para el bautismo. Pero algo bien importante, bueno, vamos a comenzar con los adolescentes, ¿qué les parece? Y de ahí nos empezamos con los demás, ¿ok?
Bueno, pero antes que nada, como decíamos, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia y vamos a hacer esta oración. Así que si están los muchachos ahí, acérquelos para que también juntos aprendan de la palabra del Señor y quizás como padres no cometamos el error de casi obligar a nuestros hijos a tomar una decisión que es la más importante de su vida, así como hay decisiones que se han tomado, por ejemplo, en estos días que para la escuela, por ejemplo, para el trabajo, para la pareja con la cual te vas a casar, pues son decisiones importantes, pero una de las decisiones más importantes que podríamos llamar en la vida espiritual es la salvación de tu alma y por supuesto estamos hablando del bautismo, ¿sí? De sujetarte al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando dice vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro y enseguida comenzamos. Bendito Señor y Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, le damos las gracias porque usted es bueno, es bondadoso al permitirnos, Padre, una vez más estar en esta transmisión con el propósito de aprender de su palabra, ponerla por obra y, Señor, ayúdenos a dar el mensaje de una forma clara pero también sencilla, de una forma que no tan solo nuestros hermanos, sino nosotros aprendamos de su palabra y podamos, Padre, siempre ponerla por obra. Si de alguna forma, alguna manera le hemos ofendido, pedimos, Padre Celestial, que usted tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Gracias le damos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Bueno, pues iniciamos en esta noche y bueno, pues como lo decíamos hace el viernes pasado, pues no se transmitió, ahora sí que hace 8 días tampoco, ¿verdad, hermano Johnny? El sábado de la misma manera, bueno, tuvimos algunos enfermos y entre ellos estaba nuestro hermano Jonathan Iván, nuestra mamá y nuestro papá estuvo enfermos. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor antes de las noticias. Ahí en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6, si ustedes recordarán ese versículo, pues nos damos cuenta que los padres, número uno, tenemos que saber que tenemos una obligación para con nuestros hijos. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros niños desde pequeños para que cuando fueren viejos no se aparten del camino. Dice la Escritura ahí en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Hermano Johnny, si nos puede ayudar con esa Escritura. Dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, pues es un deber como padres, número uno, instruir, es decir, no tan solo entrenar, encaminar, sino también guiar a nuestros hijos, como lo dice la Escritura, que tenemos que hacerlo desde pequeños, es decir, instruir al niño, dice, desde pequeño. Y la palabra del Señor nos dice por qué, es decir, cuál es la causa. Y dice la Escritura, para que cuando fuere viejo no se aparte del camino. Algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es esto, que por ejemplo nosotros como padres somos los responsables, es decir, de que nuestros hijos tomen buenas decisiones, que nuestros hijos prácticamente en cuanto al plan de salvación, en cuanto a ellos tomen una verdadera posición para su propia salvación, tenemos que instruirlos. Y esto se trata precisamente de estar al tanto de lo que nuestros hijos están aprendiendo. Es el estar guiándole en el camino correcto. Es prácticamente estarle enseñando lo que la palabra de nuestro Dios dice en cuanto a la salvación. Ya que recordemos en el Antiguo Testamento, desde cuando el Señor le dio los mandamientos a Moisés, allí en Deuteronomio capítulo 6, eran los padres, dice la Escritura, que tenían el deber de enseñarles a sus hijos y repetirles estas palabras que Moisés les había mandado. Es por esa causa que cuando nuestros hijos van creciendo y llegan a la edad de la adolescencia, pues tenemos que entender que muchos de ellos toman decisiones muchas veces equivocadas, y una de estas decisiones en ocasiones equivocadas, yo no quiero decir que en todas las ocasiones, pero sí, como lo dice nuestro hermano Johnny hace unos momentos, han tomado hasta adultos decisiones equivocadas en cuanto a su salvación, en cuanto a al paso decisivo como es el bautismo. Y entonces la Biblia nos enseña claramente que por no haberlos instruido correctamente, pues vamos a encontrar a niños, a jóvenes, a adultos inmaduros, es decir, que no están pensando como pues prácticamente debería de haberlo hecho desde el principio. Veamos un ejemplo allá de nuestro Señor Jesucristo, cómo se puede ver si un niño o un joven o aún un adulto, ¿verdad?, está listo en este caso para ser bautizado. Lucas capítulo 2 versículo 40, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermano
Robert, en Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, ahí está. Una de las características que podríamos ver, por ejemplo, hay niños que hablamos de 8 años, hay de 9 años, hay de 11 años inclusive. Cuando hablamos de los 8 años, uno de los hermanos bautizó a un niño de 8 años. Entonces le preguntaban a este hermano, bueno, ¿cuál era la causa? O sea, porque era un niño, y la Biblia nos enseña que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, pero cuando el hermano nos decía la razón por la cual este joven o este adolescente necesitaba el bautismo, entonces nos dimos cuenta que el niño, no tan solo como lo dice la Escritura, crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia ¿de quién? De Dios era sobre él. Entonces se notaba. En pocas palabras, Jesús no tan solo se veía hablando físicamente, sino dice que se crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Una de las características que podemos decir para que una persona la notemos madura en cuanto a la fe, en cuanto a que crea que Jesús es su Señor y es Salvador de su vida y tome la decisión del bautismo, bueno, es precisamente esto. Alguien que, número 1, crezca espiritualmente. Así que veamos que este joven o este adolescente pues tenga conocimiento bíblico. Es decir, que no nada más porque sintió dentro de su corazón que pues simple y sencillamente le escuchó la palabra, se compungieron. No, vean algo que tiene que ver también en cuanto a que si es o no es maduro en cuanto al bautismo. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al versículo 16. Marcos 16, hablando de Jesús acerca del bautismo. Recuerden que Jesús se bautizó a la edad aproximadamente de los 30, estaba casi por cumplir los 30. Entonces la Biblia nos enseña que, bueno, pues es cuando fue bautizado, ahí en Lucas capítulo 4. Pero leamos Marcos capítulo 16, versículo 15 al versículo 16. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, pues la Biblia nos enseña que también este adolescente o esta persona que decida ser bautizada, llámese un adolescente, un joven o un adulto, número 1, para que pueda estar maduro en cuanto a la decisión del bautismo, el Señor Jesucristo dice que tiene que creer. ¿Sí? El que crea y fuera bautizado será salvo. Es un requisito para la persona que tiene que creer en Cristo como el Hijo de Dios. Tiene que creer y confesar a Cristo como su Señor. Es por esa razón que nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que el que crea, y la pregunta es ¿qué es lo que tiene que creer también? Bueno, dice el Señor que tenemos que predicarle las buenas noticias, es decir, el Evangelio de la salvación, y que posteriormente si esta persona o este adolescente cree, entonces automáticamente puede ser bautizado. Pero ¿qué se relaciona el creer? ¿Cómo podemos decir que una persona cree o no cree? Ya que el libro de Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no tienen salvación. Entonces, ¿cómo puedes darte una cuenta, hermano Robert, que una persona cree? Pues una es, primeramente, cuando la palabra son receptivos a ella en ese momento, ¿no? O sea, ejemplo, porque leo, es la diferencia entre la fe de los demonios y la fe salvífica o la fe que proviene de Dios. Es que cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, o sea, es receptiva, en ese momento estamos teniendo fe. O sea, que lo que ya Dios ha dicho, eso es. Entonces, bueno, pues es el... Ok, como lo dice Romanos 10:17, dice la Escritura que la fe viene por el oír. Es decir, cuando ellos reciben esa palabra, como lo mencionabas, que son receptores de ellas, porque el que la transmite, en este caso, la transmite de una forma que es Dios mismo el que está hablando, y dice la Escritura, bueno, aquel que la recibe, ¿sí? Dice la palabra del Señor, bueno, pues simple y sencillamente empieza a obtener fe, es decir, estar seguro que lo que se está diciendo en ese momento es la verdad de Dios. Hermano Johnny, ¿cómo te darías cuenta entonces que una persona cree? ¿Cree? Sí. ¿Ya siendo bautizado o sin ser bautizado? No, sin ser bautizado. Dice que el número 1, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Primero tiene que creer antes de ser bautizado. Pues porque quizás en verdad pues ha tocado el Señor su corazón
no podríamos decir que ha tenido frutos de arrepentimiento porque pues es demasiado pronto, pero es cuando sabes que quizás la palabra del Señor va entrando más a tu corazón, la vas sintiendo. Hay cosas que te lastiman al empezar a estudiar la palabra de Dios, pero que aún a pesar de que sabes que vas a tener que dejar muchas cosas, pues sigues adelante, ¿no? Aún aunque digas, ¿sabes qué? No, pues voy a dejar las fiestas de Navidad, ya no voy a ir a los Halloween, pues vamos a decir así, que ya vienen. Pues estoy seguro de que creo en un Dios, que a ese Dios no le gusta que yo vaya a eso, a ese Dios al cual me están hablando, me pide que yo lleve una vida correcta y digna. Y bueno, pues empiezas a tomar decisiones, empiezas a tomar con seriedad y empiezas a creer, ¿no? Tomas con seriedad la palabra del Señor y poco a poco te vas adentrando un poco más hasta el momento en que empiezas a madurar, ¿no? Bueno, pues algo bien importante, digamos, se acerca uno de los jóvenes o adolescentes a nosotros y nos dice que quiere ser bautizado. ¿Qué le decimos? ¿Qué le podríamos decir? O sea, ¿o qué podríamos hacer si a lo mejor es alguien de 9, 10 años o 8 años? Pues quizás preguntarle, ¿no? Lo principal es preguntarle por qué quiere ser bautizado, para qué quiere ser bautizado, si en verdad, bueno, ya conoce, como decías tú ahorita que leímos, pues que debe de ser un niño que sabio, un niño inteligente, no en la escuela ni nada de eso, sino que en la palabra del Señor, que se vea reflejado, que cada domingo que lo llevan a la iglesia, que cada que hay estudios, se le va quedando poco, algo a él. Bueno, pues vamos a preguntarle, ¿para qué quiere ser bautizado? Bueno, pues para salvarme, para limpiar mis pecados. Bueno, ¿por qué? ¿En quién crees? Las preguntas, pues, básicas que deberíamos de hacer, ¿no? Y si el niño te contesta bien, pues prácticamente es porque en verdad, tiene un buen conocimiento de la forma de bautizarse. Si quiere ser bautizado solamente para tomar de la cena del Señor, porque muchos lo hacíamos así. Yo recuerdo que pues mi emoción en un momento fue, bueno, yo veía que todos tomaban la cena del Señor y dije, pues, ¿qué se sentirá? ¿No? Y quizás el momento en cuando yo me bauticé, pues me bauticé sí creyendo y todo, pero también quizás con esa curiosidad, ¿no? De saber que yo formo parte de su iglesia, soy un miembro más contado y con compromisos y responsabilidades, y bueno, cosas así que a muchos de los jóvenes nos suele pasar. Okay. Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, esta es las preguntas que muchas veces nos hacemos como padres. ¿Qué pasa si nuestros hijos quieren ser bautizados y yo los veo como que todavía no son bien maduros? O sea, siempre como padres, cuando llega el momento, por ejemplo, yo he conocido a muchos de nuestros hermanos que nos han dicho, bueno, es que quiere ser bautizado, pero yo le digo que lo piense bien. Yo le digo que no es un juego, yo le digo que debe de estar consciente de que cuando se bautiza es una gran responsabilidad, y en pocas palabras les están diciendo todo lo que ven, y lo que ven en sus hijos nos están diciendo, pero porque ellos viven con ellos, entonces ellos saben cómo son ellos. Pero también como padres nosotros somos los responsables de ellos también, y tenemos que entender que como padres el Señor nos dijo que teníamos que instruirlos, es decir, para que lleguen a una etapa donde yo vea como cuando nuestro Señor Jesucristo dice que crecía y se fortalecía, y también dice que crecía en sabiduría y conocimiento. Entonces cuando un joven, un niño, un adolescente veamos que está creciendo de esta manera en conocimiento, pues se va a notar, se va a ver claramente. Una naranja, por ejemplo, cuando está verde, pues se ve. ¿Por qué? Porque está verde. Y una naranja que está madura, tú la ves, ya está amarilla, ya está lista prácticamente para comerse. De la misma manera, cuando un niño en este caso cree, número uno, lo primero que tiene que hacer este niño no tan solo es crecer en el conocimiento, tiene que creer en Cristo como el Hijo de Dios, pero sobre todas las cosas tiene que creer en el Evangelio de la salvación. Es por eso que Jesús dijo, vayan y prediquen ¿qué? El Evangelio. El que cree en qué? En el Evangelio y sea bautizado será salvo. Una persona
persona que está madura en cuanto a lo que es el Evangelio puede y debe de ser bautizada. Puede ser un adolescente, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 nos dice que es el Evangelio hablando de lo que ellos deben de saber, ¿verdad? Y cada joven, cada adolescente, cada persona a una edad, por ejemplo, debe de entender esto. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos a esto? ¿O qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier persona que crea, pero que sepa en pocas palabras qué es el bautismo, que es cambiar totalmente de vida, es andar en vida nueva, es en pocas palabras, como dice el apóstol Pablo, dice que pues perseveraremos, es decir, continuaremos todavía pecando y para que la gracia abunde. No, dice el apóstol, en ninguna manera. Todos los que hemos muerto al pecado, dice, ya no podemos vivir nuevamente en él. Entonces, todos los que vamos a tomar una decisión como el bautismo, debemos de entender que no debemos de continuar pecando. Entonces, cuando el joven dice, creo que lo que la Biblia enseña es la verdad, creo en el Evangelio de Jesucristo, me está diciendo, y yo le tengo que decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que ya no voy a perseverar en el pecado. Ya no voy a continuar pecando, que así prácticamente como hemos sido sepultados, así voy a ser sepultado por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó, así como Cristo resucitó, así yo también debo de andar en vida nueva. Entonces, alguien que cree en el Evangelio va a estar dispuesto a no pecar más. No quiere decir que no vaya a pecar, pero quiere decir que él va a perseverar, va a continuar prácticamente para que el pecado no abunde en su vida, para que haya un cambio prácticamente, que se note después del bautismo que es una nueva vida que está llevando, que es una nueva criatura. Entonces, cuando esta persona número uno crea, estoy seguro que prácticamente te va a explicar o te va a decir, ¿sabes qué, hermano? Yo sé lo que dice Romanos capítulo 6. Que yo ya no puedo continuar en el pecado, que mi vida tiene que ser diferente, porque así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también me está ordenando que yo ande en vida nueva. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona también, por ejemplo, es lo suficientemente madura para ser bautizada? Bueno, pues número uno, cuando por ejemplo, yo he visto a muchos adolescentes que han tomado la decisión de ser bautizados, pero ¿saben cómo se da uno cuenta como padre? Porque ya le da remordimiento pecado. Es decir, que ya desde el momento en que él tomó la decisión para ser bautizado, anteriormente este joven o este adolescente ya da precisamente aquellos tips de que está arrepentido cuando cometió un pecado. Es decir, que a él no le gusta o no está consciente de que si hace algo malo le duele, le lastima, sabe que ha ofendido a Dios. Es decir, sabe que en pocas palabras no está bien delante de Dios. Por ejemplo, si miente, aun cuando él ha mentido bien y reconoce, le dice, ¿sabes qué, papá? Te mentí, te fallé y le fallé al Señor. Entonces, cuando tú ves esa característica en este joven o en este adolescente, tú le tienes que preguntar, ¿estás seguro que por ejemplo, a los padres, por eso es bien importante que a una persona o un adolescente que tome la decisión de ser bautizado a la edad de 10, 11 o 12 años, es bien importante que yo como padre sepa que si este adolescente cuando miente o cuando toma algo que no es suyo, llega arrepentido y llega dispuesto a cambiar su forma de actuar o aún su forma de hablar, entonces yo digo, está teniendo características que está creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Tiene temor de Dios, ¿sí? Entonces esta característica es bien importante. ¿Se acuerdan, por ejemplo, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde estas personas dieron esta característica para que pudieran ser bautizadas? Dicen en Hechos, capítulo 2, versículo 37...
el libro de los Hechos, capítulo 2. Es por esa razón, dice, bueno, que estoy suficiente maduro para ser bautizado. A lo mejor tú tienes edad de 11 años en esta noche. A lo mejor tus hijos están escuchando este tema. Y bueno, tienen que ellos saber que si ellos necesitan ser bautizados y ya están tomando esa decisión, o ya los padres le están indicando que deben de estar pensando en esa decisión. Por ejemplo, un servidor se bautizó a los 12 años. ¿Sí? ¿A qué edad te bautizaste, hermano? A los 15. ¿A qué edad, hermano? A los 18. 18. Entonces cada uno tomó una decisión a diferente edad, pero es conforme lo llamó el Señor. Entonces hay que tener que tomar en cuenta esto. El Señor nos llamó y dice la Escritura que así como nos llamó también nos ha dicho lo que tenemos que hacer. En Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, hermano Robert. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que al oír esto, entonces ellos escucharon algo. Ellos empezaron a tener la fe, como dice la Escritura, que tenían que creer primero, como lo dijo Cristo, el que creyere y será bautizado. El primer paso ya lo habían hecho. Por eso dice que al oír esto, ellos pasó algo dentro de su corazón, y dice que se compungieron dentro de su corazón. ¿Y qué pasó? Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Saben que esta pregunta no tan solo al apóstol Pedro se le hizo, sino aún el apóstol Pablo dijo: ¿qué debo de hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué haré, Señor? ¿O qué, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Sí? Entonces, una y otra vez esta pregunta se ha hecho durante mucho tiempo. Una persona que es madura está dispuesto a hacer lo que el Señor le manda que tenga que hacer. En este caso, Pedro les dijo: tienen que cambiar su forma de vivir. Tienen que tener un cambio de vida. Tienen que arrepentirse, en pocas palabras. ¿Sí? Arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, cuando una persona muestra precisamente este arrepentimiento, esto que menciona la palabra del Señor, de compungirse de corazón, de sentir dentro de su corazón que necesitan ese cambio real, entonces dice Dios: ¿sabes qué? Esta persona está en el siguiente paso. ¿Ya oyó mi palabra? El siguiente paso es que esta persona crea verdaderamente de esta palabra. Y cuando uno está creyendo, está dispuesto a obedecer el siguiente paso. Y el siguiente paso es: arrepiéntanse. Recuerden que el Señor nos manda, dice la Escritura también en el libro de los Hechos, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, una persona que está dispuesta a arrepentirse, a cambiar su forma de vivir, entonces está lista para ser bautizada, hermano. Un joven o un adolescente que no está dispuesto a arrepentirse, por ejemplo, no quiere dejar de fumar, no quiere dejar de tomar, no quiere dejar de drogarse, no quiere dejar prácticamente de estar viviendo en unión libre, no quiere dejar prácticamente de hacer muchas otras cosas, entonces no podemos decir que está listo para ser bautizado. ¿Sí? Entonces la Biblia nos enseña claramente que Pedro les dijo: arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir esto? Cambien su forma de vivir, cambien su estilo de vida. ¿Sí? Tienen que cambiar su forma aún de pensar. Entonces la Biblia nos enseña que el mandamiento es: arrepiéntete. ¿Sí? Entonces una persona que está dispuesta a cambiar su forma de vivir, es decir, que después del bautismo tú le puedes decir: ¿estás dispuesto? Pero ¿estás dispuesto de verdad? Sí, ok, entonces puedes bautizarse. ¿Quieres agregar algo en cuanto a...? ¿No? Hermano, yo. Pues en lo principal, muchas veces los hermanos, los jóvenes, nosotros estábamos dándoles estudio a los jóvenes, pero hay veces que también los padres tienen mucha de la culpa de que los jóvenes se bauticen sin convicción, sin en verdad haber creído, sin en verdad haber escudriñado las Escrituras, sin tener un arrepentimiento sincero. Y bueno, pues esto es muchas veces que los padres quizás los están hostigando, porque una cosa es que un padre te guíe, un padre sea apoyo para ti, y otra cosa es de que te esté diciendo y te esté gritando: te vas a ir al infierno, te estás portando mal, ¿cuándo te vas a bautizar? Ya bautízate. Creo que esto es una decisión que cada uno de nosotros la debemos de tomar,
no tiene que influir ni mi papá, ni mi mamá, ni mi novio, ni mi novia, el predicador, nadie debe de influir. Muchas veces me dicen, bueno, yo, si no te bautizas, yo no puedo andar contigo. Y esto es algo que nos dicen, ¿por qué? Porque no somos un yugo igual, algo, caminamos juntos. Déjame decirte que bautizarte sin tener una convicción, de nada te va a servir. Porque muchas veces decimos que tenemos convicción cuando quizás nos bautizamos a la primera semana y bueno, pues nada más para que mis padres quizás estén contentos conmigo. A la semana, a las 2 semanas, ya no me interesa ir a la iglesia, ya no me interesa tener comunión con Dios, ya no me interesa saber, bueno, pues yo por qué, yo no me quería bautizar, me estuvieron insistiendo los hermanos. En verdad, jóvenes, no tomen esta decisión a la ligera, porque muchas veces es esto que no conocemos en verdad la palabra del Señor, no creemos, no tenemos aquella convicción. Tener la convicción verdadera, tener la convicción en Cristo es, hermanos, es en verdad cambiar de vida. ¿Quieres en verdad tener una convicción? Empieza a conocer a Dios, empieza a conocer el Evangelio, como lo decía nuestro hermano Abel. A los discípulos les mandaron a predicar el Evangelio, les mandaron a que tú debes de creer en el Evangelio, creer que hay un Cristo que se levantó de los muertos. Al Dios que servimos nosotros es un Dios vivo, es un Dios poderoso y en verdad puede hacer grandes cambios en la vida de cada uno. Pero niños, jóvenes, no tomen esta decisión a la ligera, no se dejen influir por nadie. En verdad, sus padres les pueden dar consejos, claro que les pueden dar consejos de acuerdo a este tema, pero tampoco no se sientan obligados para estar contentos con alguien. Sino ustedes pídanle al Señor sabiduría, pídanle conocimiento para que puedan tomar esta decisión y pasar al bautismo, ¿no? Okay. Bueno, pues ahí está, Robert. Quiero compartir una cita, ejemplo, acerca de la madurez, y es en Hebreos capítulo 6. Bueno, aquí es donde notamos, vamos desde el 5:11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. 5:12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Si por tanto, ya dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección. Aquí vemos, ejemplo, parte, ¿no?, del niño y el maduro, ¿no? O sea, el niño pues todavía está en la lechita, ¿no? Ejemplo, igual, ¿cómo podemos llegar a una persona que ya está madura? Es cuando ya empieza a digerir el alimento sólido, ¿no? O sea, ejemplo, como digo, muchas veces nada más a lo mejor nos las pasamos en el Evangelio de Juan, ¿no? Y porque muchos dicen, no, lee el Evangelio de Juan. Sí, pero también es necesario, ejemplo, en el caso, ¿no?, de la persona que va a tomar la decisión de bautizarle, de estudiar la palabra, ¿no? O sea, por completo. Ok, bueno, pues ahí está. La Biblia nos enseña claramente que tenemos que llegar a esa etapa de la madurez. Y la madurez, algo que me gustó ahí en el versículo 12, es que menciona de esta manera: porque debiendo de ser ya maestros. Y luego menciona en el versículo 14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, y estos son, en pocas palabras, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona ha alcanzado la madurez? En que sus sentidos han sido ejercitados entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Entonces, cuando una persona sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo, entonces, y hablando de la madurez, es que está ejercitado. Sabe que digamos, robar es malo, sabe que decir una mala palabra es malo, sabe que en pocas palabras dejar de congregarse es malo, es pecado delante de Dios. Entonces, cuando este joven, este adolescente, en pocas palabras, está sus sentidos bien ejercitados entre lo que es bueno y lo que es malo, hablando de que sabe perfectamente que la voluntad de Dios es que haga lo bueno y no lo malo, automáticamente Dios dice a través de su palabra, esta persona está adquiriendo la madurez porque tiene los sentidos bien ejercitados.
Es una persona que no tiene los sentidos bien ejercitados, está diciendo maldiciones constantemente, está a lo mejor emborrachándose, drogándose, fornicando, viviendo en unión libre, es decir, ¿no sabes que en pocas palabras, como dice la Escritura, los fornicarios no heredarán los reinos de Dios? ¿No saben acaso, diría el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, que manifiestas son las obras de la carne? Entonces cuando se ven claramente las obras de la carne, que son hechicerías, herejías, blasfemias, malas sospechas, celos, etcétera, etcétera. Si una persona todavía tiene estas características, dice el apóstol Pablo, pues simple y sencillamente no ha madurado. Jesucristo dice que crecía en la gracia, conocimiento, sabiduría, y la gloria de Dios estaba sobre él. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que una persona es apta o es apto para ser bautizado? Es lo suficientemente maduro. Cuando su forma de hablar, su forma de actuar, está siendo él ejercitado entre lo que es bueno y lo que es malo. Que va a cometer errores, los va a cometer pecados, los va a cometer, porque no hay justo ni aun uno. Pero la Biblia enseña claramente que aquel que está luchando y perseverando entre lo que es bueno y continuando en esto, dice la Biblia, si él cree, si él oyó primero la palabra del Señor, él creyó en esta misma palabra, en el Evangelio de la salvación, y automáticamente está dispuesto a cambiar su forma de vivir, a esforzarse, a perseverar hasta el fin para ser salvo, dice la Escritura, este hombre o esta mujer o este joven adolescente está listo para ser bautizado. Por eso la Biblia nos enseña claramente que él tenía que arrepentirse. Pedro les dijo, arrepiéntanse. ¿Sí? El mandamiento siguiente es, arrepiéntanse y bautícense. Bueno, si están en la etapa del arrepentimiento en este momento, las personas les hace falta algo más. ¿Cómo puedes alcanzar la madurez? ¿Cómo te puedes dar cuenta que tu hijo, tu hija o aún la persona que quiere ser bautizada ha alcanzado la madurez? ¿Se acuerdan de Timoteo? Timoteo dice la Escritura que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, las cuales le fueron útiles para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién le enseñó? Su abuela y su madre. Entonces, aquí está la clave. Cuando nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, ellos van a crecer en gracia, conocimiento, sabiduría delante de Dios. Automáticamente van a tener una fe no fingida. Automáticamente esto les va a ayudar para la fe que es en Cristo Jesús. Van a estar sujetos a la palabra, van a arrepentirse, va a haber dentro de su corazón, como dice la Escritura, se compungieron. ¿Por qué? Porque reconocen que están mal delante de la presencia del Señor. En pocas palabras, si le gritan a los padres, saben que están mal. Y se arrepienten y piden perdón. Si le gritan prácticamente a su hermano o a su hermana o están peleándose con ellos se arrepienten y piden perdón. Saben reconocer cuando han fallado. Entonces, de la misma manera, ellos están listos. Entonces, si tú has visto las características en tu hijo, en tu hija, y él toma la decisión que quiere ser bautizado, como diría ahí Felipe al eunuco, cuando le pregunta el eunuco, ahora aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, la única razón para la que una persona no pueda ser bautizada, dice Felipe, el evangelista, es que no crea en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué impide, dice el eunuco, que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que impide que muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas, o los jóvenes, o los adolescentes, aún los adultos, no sean bautizados? Si no creen que Jesús es el Hijo de Dios, no pueden ser bautizados. En pocas palabras, es reconocer a Jesús como su Señor. Y como reconocemos la autoridad que tiene Cristo, no tan solo en la tierra, sino también en el cielo, y si Él me está diciendo a través de su palabra que yo tengo que creer en el Evangelio, tengo que oír este Evangelio y tengo que arrepentirme, es decir, cambiar mi forma de vivir, porque ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro a través del Espíritu Santo les estaba diciendo a esas 3,000 personas qué es lo que tenían que hacer. Entonces, este es el Evangelio de Jesucristo. Son las buenas noticias, que a través de oír la palabra, creer en esta palabra, arrepentirte de lo que has prácticamente hecho. Dice la Biblia, nos enseña claramente que el cuarto paso sería que tú confesaras tu fe en Cristo, como lo hizo el eunuco. El eunuco dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandaron parar el carro, dice la Escritura, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, una persona, para que pueda ser bautizada,
necesita cumplir con estos 4 pasos. Primero, tiene que oír la palabra. Si hay un adolescente que no ha escuchado nunca la palabra de Dios, por ejemplo, dice el escritor el libro de Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Sí? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Entonces tenemos que entender, hermanos, que un adolescente, si no ha escuchado la palabra, y hablamos de escuchar la palabra, no tan solo de llegar y escuchar un sermón y dice, wow, ya decidió ser bautizado, no, tiene que estar escuchando. Es una persona que es receptiva, como lo mencionaba Robert, que es receptiva esa palabra, que cuando escucha la voz de Dios, de verdad está dispuesto a obedecerla, cree en esta palabra de tal forma como lo dice la Escritura, que está dispuesto a obedecer lo que el Señor le mande. Y como dice, esto es verdaderamente discípulo. ¿Se acuerdan en Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús les dijo, vayan y hagan qué? Discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos, dicen en Hechos 11, 26, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía? En pocas palabras, lo que estaba diciendo ahí, id y hacer discípulos, id y hagan cristianos, ¿sí? Entonces, un discípulo es, dice la Escritura, que lo que cuesta ser discípulo de Jesucristo son varias cosas. Aquel que se niega a sí mismo, dice Jesús, si no se niegan a sí mismo, no pueden ser mis discípulos. No puedes ser cristiano. No puedes nacer de nuevo. Aquel que no le ama más a él que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hermanos, no puede ser su discípulo. Aquel que no toma la cruz de Cristo, no puede ser su discípulo. Aquel que no renuncia a todo lo que posee, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que una persona es suficientemente madura para la salvación? Cuando quiere verdaderamente ser discípulo de Jesucristo. En pocas palabras, negarse a sí mismo, y ustedes lo pueden leer en la bendita palabra de nuestro Dios. Eso nada más es en resumen, hermano Julio. Pues sí, es algo bien importante, en verdad, ya que hoy en día hemos visto, y lo he reiterado, quizás se han bautizado muchas personas en varias congregaciones, hemos visto a muchos jóvenes venir a los pies del Señor, pero también hemos visto a muchos jóvenes y a muchos adultos desertar, ¿no? Ya tirar la toalla y ya no regresar más, regresarse, como decíamos, al mundial, ¿no? Regresarse al mundo nuevamente y bueno, pues vivir la vida. ¿Por qué? Porque quizás no tenían su fe bien puesta, los ojos bien puestos en Cristo, y bueno, pues aún había tentaciones que los jalaba, como decía nuestro hermano Abel. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que clavar al viejo hombre allí en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, y ya no vivir más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y así es cuando vamos a ver que vamos a ir alcanzando aquella perfección o aquella madurez de la cual habla la Biblia, a saber controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestro carácter, nuestros deseos y muchas cosas, que en saber decirle no al pecado y saberle decir sí a Dios. Por eso, jóvenes, los invitamos a que pongan mucha atención en este tema y sobre todo lo empiecen a poner a la práctica. En verdad nos daría mucho gusto que algún joven diga, bueno, yo quiero ser bautizado, pero también más gusto nos daría que aquel joven en verdad estuviera bien convencido, tuviera firmes sus convicciones, y sobre todo después de aquel bautismo vienen muchas pruebas, jóvenes, y la palabra del Señor nos dice que debemos de perseverar hasta el fin. Después del bautismo tenemos que tener la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestra mente, y asimismo poder echarle ganas. Si no lo tenemos, por eso muchas veces nos salimos del camino del Señor. Por eso los invito a que pues le echemos ganas, perseveren, estudien la palabra. Padres, también como decía nuestro hermano Abel, a Timoteo, su abuela y su madre, bueno, pues lo instruyeron, fueron grandes mujeres del Señor, y bueno, pues a los padres también les queda esto, ¿no? Instruir a los jóvenes para que también ellos en un cierto día tomen aquella decisión de ser bautizados. Yo quiero compartir una cita en corta, aparte de la palabra receptivo, porque este es un ejemplo así muy claro. Es en Hechos 16, versículo 14.
dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Aquí vemos, ¿no? En Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, dice, adoraba a Dios, ¿no? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Entonces, por ejemplo, hay una gran diferencia, ¿no? A veces cuando escuchamos el mensaje, pues lo oímos y así a lo mejor nada más cuando nos causa ruido, ¿no? Pero cuando estamos oyendo y realmente queremos aprender, pues en ese momento, pues aquí vemos que fue receptiva a la voz, y al momento de escuchar el mensaje de Pablo, dice, fue bautizada, ¿no? Dice que cuando fue bautizada su familia nos rogó, y vemos una palabra, ¿no? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿no? O sea, cuando una persona es bautizada, pues siempre busca serle fiel a Él, o sea, no a los hombres, sino fiel a la palabra, que es fiel y verdadera, y al Señor. Entonces vemos que, ejemplo, si el día de hoy, como joven o al que toma la decisión de bautizarse, pues tenemos que buscar la fidelidad a Dios, o sea, ya no desviarnos, no tener amistad con el mundo y con Dios. Ok, bueno, pues ahí está. Yo creo que la palabra del Señor ha hablado claramente y necesitamos entonces, como dice la Escritura, número 1, estar atentos a esta palabra, ser receptivos a ella. Y número 2, vamos a ver claramente como Lidia de Tiatira, como dice la Escritura, le pregunta al apóstol Pablo y le dice, bueno, si habéis juzgado que soy fiel, soy digna, en pocas palabras, posad en mi casa. Y de la misma manera, la gente que se ve que es fiel, que en lo mucho o en lo poco, como dice la Escritura, pues lo va a hacer también como lo dice la palabra. Así es. Y pues como los discípulos también, ¿no? Los discípulos del Señor, cuando Él los escogió, cuando estuvieron con el Señor, bueno, pues como decía nuestro hermano Robert, una persona fiel, por ejemplo, hablando de un matrimonio, pues lo que quieres es agradarle, ¿no? Estar con él, estar con ella, pasar más tiempo. Bueno, pues nosotros les podríamos decir que una persona fiel, una persona lo va a seguir al Señor hasta el final. Podríamos ver hoy en día que, bueno, pues muchas personas en Siria, en Israel, están muriendo por el Señor, pero pues también hay muchas personas que están teniendo en poco a nuestro Señor, hay muchos jóvenes que están teniendo en poco a nuestro Señor, aún ya siendo bautizados. Bueno, pues les invitamos nosotros a que ustedes manden sus comentarios para poder, bueno, pues decirnos, también comentarnos acerca de este tema. Es bueno hoy reflexionar, bueno, pues si te bautizaste en verdad convencido o no convencido, para que hoy no cometas aquel mismo error con tus hijos, con tus nietos, con algún hermano de la iglesia, que quizás por alguna emoción, como decía nuestro hermano Abel, hay predicaciones que te llegan y que te llegan en verdad y que dices, no, bueno, yo quiero servir al Señor, pero pues antes de pasar aquel gran acto que es servir al Señor, bueno, pues sí debemos de saber por qué nos vamos a bautizar. No es simplemente bautizarnos por bautizarnos, porque después del bautismo sigue una gran carrera que va a ser hasta el día que tú te mueras. Ya cuando tú te mueras ya no te vas a tener que preocupar de si vas a pecar o ya no. Ya en ese día ya se acabó la carrera, pero en el transcurso del bautismo para allá hay que preocuparnos de servir al Señor, agradarle y ya no pecar más, ¿no? Ok, bueno, pues ahí está el tema, lo dejamos a usted junto con la reflexión. De verdad, como el eunuco le dijo a Pablo en Hechos capítulo 8, versículo 37 en adelante, o 32 en adelante, donde menciona precisamente la historia de el eunuco y Felipe, y donde Felipe le dice al eunuco lo que tenía que hacer para que él pudiera ser bautizado, y era creer que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden que antes de esto le habló Felipe del Evangelio de Jesús. El eunuco estaba leyendo acerca del profeta Isaías, y bueno, pues él le pregunta que si estaba leyendo o se decía de él o de algún otro,
que le preguntaba de quién estaba hablando el profeta. Y bueno, pues desde ese momento dice la Escritura que le anunció el Evangelio de Jesús, es decir, le anunció no solamente la muerte, sino la sepultura y la resurrección de Cristo, es decir, el propósito de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Hijo de Dios. Y bueno, inmediatamente cuando escuchó esto, pues él ya estaba no tan solo en el paso, como ya lo dijimos, no tan solo oyó la palabra, sino creyó en esta palabra, se arrepintió, como lo dice la Escritura, ya que pues estuvo dispuesto a cambiar su forma de vivir, tanto que dijo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Estaba dispuesto a hacer algo. La pregunta es, tú que estás escuchando la palabra del Señor, ¿qué estás dispuesto también a dejar? ¿Qué haremos, como dijeron aquellas 3,000 personas, o como aún el apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el carcelero de Filipos, allá dice la Escritura, que le preguntó también a Pablo y a Silas, varones, ¿qué debemos de hacer o qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, en este caso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no solamente esto, primero él tenía que oír la palabra, como lo dice la Escritura, la tuvo que escuchar más adelante, y dice que al escuchar esta palabra se bautizó él con todos los suyos. Es decir, que no tan solo oyó, creyó en esta palabra, estamos seguros que se arrepintió. Todos los casos que vemos registrados en el libro de los Hechos, cada uno de ellos oyeron, creyeron, se arrepintieron, confesaron su fe en Cristo y fueron bautizados. En algunos de los otros casos que en ocasiones se menciona, bueno, ¿por qué a este nada más se le dijo que creyera, a otro se le dijo que se arrepintiera, o a las 3,000 se les dijeron que se arrepintiera? Porque en cada caso fue diferente. Recordemos que las personas que iban a Jerusalén, las 3,000 personas, pues estas personas precisamente iban a adorar, ya tenían un conocimiento, se hallaban ya en otro paso diferente, al igual que el eunuco en otro paso diferente. Al apóstol San Pablo, de la misma manera, se hallaba en otro paso diferente. Son 4 o 5 pasos que nosotros debemos de cumplir para ser bautizados. El primero tiene que oír la palabra, tiene que creer esta palabra, tiene que arrepentirse, tiene que confesar su fe en Cristo y por último ser bautizado para el perdón de sus pecados y para la salvación de su alma. Es el tema de la palabra de nuestro Dios. Si hay algún comentario, duda, bueno, pues ahorita en estos momentos vamos a hacerlos llegar y bueno, pues mientras estaremos esperando. Entonces, bueno, mandamos saludos a nuestra hermana Alicia Rodríguez, de que nos estaba acompañando, ya saben, como siempre, nuestra hermana Alicia, y bueno, nos da mucho gusto que ella esté con nosotros. Dios la bendiga. Ya tenía mucho que no sabíamos de nuestra hermana, quizás por, como decían, pues no hemos hecho los programas, pero pues Dios la bendiga, mi hermana, y qué bueno que nos acompaña. Bueno, saludos hasta San Diego, ¿verdad? Que es donde nos está acompañando nuestra hermana Alicia Rodríguez. Bueno, también hace rato nuestra hermana Petra Santos, ¿verdad? También estaba comentando que ojalá y si nos pudiera ver, ya que su tableta dice que de repente pues no le funcionaba muy bien, pero que esperaba vernos el día de hoy para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Por cierto, gracias hermana, pues si nos está viendo, o la hermana también nos ve las repeticiones de los programas. Okay. Apenas mandó un mensaje a Restaurando Juventud donde nos decía que bueno, ella estaba viendo aquel tema que dimos en el día viernes del yugo desigual. Tiene a 3 jóvenes, me parece que son sus hijos, y ha estado hablando mucho de ello. Les pasó, me parece, el video del programa, y bueno, nos dijo que fue un buen tema y pues se los iba a pasar a sus hijos, porque pues de la misma manera pues a ella no le entendían, creía que era para molestar, pero pues entre jóvenes pues muchas veces nos entendemos más, y con gusto, hermana, pues si le quiere dar el Facebook para que podamos platicar con él, pues de la misma manera estaremos para servirle a la hermana. Bueno, saludos hasta Guadalajara, que es donde nos acompaña nuestra hermana, ¿verdad? Así es, sí, ellos están en Guadalajara, y bueno, me mandaba también otro mensaje donde me decía que bueno, cuando tuviéramos alguna reunión o algo, alguna confraternidad, bueno, pues que se lo hiciéramos saber de anticipación, porque tenía ganas de conocer a los hermanos del programa, tenía ganas de conocer por acá, y bueno, nos preguntaba que más exactamente dónde nos congregábamos. Pues luego le vamos a hacer llegar
la dirección de la Iglesia de Cristo acá. Y recordamos también que en diciembre posiblemente estemos ya en Ciudad del Carmen, Campeche. Ya están haciendo los preparativos nuestros hermanos de Ciudad del Carmen, Campeche. Varios hermanos de Campeche ya se están poniendo de acuerdo también. Así que muy pronto estaremos allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Los invitamos, ¿verdad? Nuestro hermano Johnny y nuestros hermanos vamos a estar allá. Nuestro hermano Robert II va a acompañarnos. Robert primero también. Sí. Bueno, las personas que se apunten, los que quieran acompañarnos, en verdad queremos hacer un trabajo allá para la obra del Señor. Es una congregación pequeña, pero pues queremos ir a predicarle el Evangelio como hoy lo dijimos, y queremos que aquella congregación empiece a crecer, empiece a dar frutos, más miembros. Y bueno, pues oren por ese ministerio que pues primero Dios queremos ir a trabajar por allá. Y bueno, pues nos daría bastante gusto que si usted tiene la oportunidad, el deseo, las ganas de acompañarnos, de trabajar por el Señor, pues no lo piense más, haga planes y a finales de diciembre puede estarnos acompañando junto con nosotros, ir a aquellos lugares. Más o menos las fechas van a ser del 26 al 31 de diciembre. Okay. Es lo que más o menos estamos planeando, porque ya nos estaban preguntando que qué fechas son las que se van a manejar. Y bueno, pues estaremos, si Dios nos permite, desde el 26 de diciembre al 31 de diciembre en Ciudad del Carmen, Campeche, si es lo que Dios nos permite hacer. Me parecía que a nuestra hermana Alicia Rodríguez, no me acuerdo quién me dijo, que me parece Alex, o que también tenía ganas de venir al Distrito Federal. Bueno, pues si también quiere ir allá con nosotros a Ciudad del Carmen, pues también serán bienvenidos. No sé, no recuerdo ahorita quién más me lo están diciendo. Bueno, ya hay varios hermanos que se han apuntado para acompañarnos. Del Higo Veracruz, nuestro hermano Adrián Sánchez también se apuntó para acompañarnos a Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, pues así puedes ir apartando un lugar, ya sea que quizás nos vayamos en alguna camioneta, en algunos carros, o por qué no hasta pensar en grande, tenemos un Dios grande, y podernos ir todos juntos en un autobús, ¿verdad? Sí, pues son los planes que se están haciendo como congregación, así que pues la idea es salir en autobús. Y bueno, pues como dices, a lo mejor es la ventaja, digamos, la ventaja ahorita de poder hacerlo de esta manera, pero invitar a otras congregaciones más que se unan para poder empezar a hacer planes, porque ya nada más tenemos el mes de octubre y el mes de noviembre. Así es, hermanos. O sea que ya estamos Bueno, pues nuestra hermana Alicia dice: gracias por el tema, Dios los bendiga. Bueno, pues hoy no tenemos tantos comentarios, ya que quizás se habían acostumbrado a que ya no habíamos salido en las transmisiones. Pues primero Dios, vamos a estar regresando, hermanos. Oren por nosotros, oren por estos temas. Primero Dios, ya vamos a llegar a los 2 años. Bueno, me parece que quien lo dice, en este mes ya había llegado a los 2 años, ¿verdad? Nosotros hasta el febrero en Restaurando Juventud vamos a llegar hasta los 2 años. Y bueno, me parece que ha sido de gran bendición para nosotros. Primeramente hemos aprendido más, hemos conocido más hermanos. Y bueno, pues en verdad nos da mucho gusto que nos sigan apoyando. Sabemos que hay personas que ven las grabaciones y no se duden en mandar algún comentario, alguna pregunta, en verdad la pueden mandar con toda confianza. Y bueno, estamos aquí para servirles, nuestro hermano Abel Salinas, un servidor, y el hermano Robert. Ok, bueno, pues ya nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga ricamente y recuerden, nunca deje de sonreír. Eso es lo que nos ayuda a nosotros como cristianos a ver la vida diferente, a actuar diferente y por supuesto, como lo dice la Escritura, a hablar y mirar diferente. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Ok, hasta luego, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la última oración y ya lo sabe, despedirnos y darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, le damos las gracias, muchas gracias Padre, porque siempre has sido bueno con nosotros. Gracias por tenernos la paciencia, gracias por ser tan misericordioso, porque a veces Padre Celestial, sin merecerlo, lo ofendemos, no tan solo en palabras, sino también en acción. Pedimos, Padre, su misericordia y le suplicamos por el día de mañana que nos dé la vida, la salud, para poderle darle la honra y la gloria que merece. Le suplicamos en todo momento que usted sea, Señor, el que nos pueda ir guiando al camino de la santidad y hacer siempre su voluntad. Le damos las gracias, Padre, porque ha mantenido con
saluda a nuestros padres y le agradecemos por todos aquellos hermanos que estuvieron en oración juntamente con nosotros y aprendiendo, Señor, también a través de la oración lo que usted nos manda. Le damos las gracias por ello y le pedimos todas estas cosas en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego. Llega una imagen, ¿verdad?, para que nos despidamos y una alabanza y fuera micrófonos. Por obediencia al Salvador se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don recibe plena salvación. Por esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es hogar con Dios tendrá después. Por esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. Aun cuando nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, cielo diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol